Y vamos a dar comienzo a esta segunda sesión, a esta segunda mesa. Os presento al moderador y ese continuará con las presentaciones de los componentes de la mesa, como hemos hecho en la anterior sesión. El moderador es Stanis Fernández Narvaiza, arquitecto, miembro del Colegio de Arquitectos Vasco Navarro, colaborador de estas jornadas y cooperador necesario. Entonces, sin más, te cedo la palabra, Mila esker, Torsagatik. Bueno, buenos días. Quería empezar agradeciendo a los organizadores de la jornada el que cuenten con nosotros otro año más, especialmente a Fernando Larrañaga y a Josu. Por otra parte, también agradeceros a vosotros, veo caras conocidas por aquí, agradeceros vuestra asistencia a esta segunda mesa. Y también quería agradecer a los tres participantes de hoy que aportan una amplia visión, un amplio espectro al tema que vamos a tratar hoy, ya que tendríamos representación de parte del Ayuntamiento, de parte de la Universidad y de parte del Colegio de Arquitectos. Por otra parte, también me gustaría hacer un poco resumen de las colaboraciones que hemos llevado haciendo desde el Colegio de Arquitectos o desde la arquitectura o desde las arquitectas, desde los arquitectos con estas jornadas. Esta ya es la octava edición en la que participamos, la sexta si contamos con la colaboración del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro. Y en estas jornadas pues hemos tratado temas de todo tipo, ¿no? Fundamentalmente con un tema común, que es la seguridad y la prevención. Entonces, desde 2011, que fue cuando comenzamos a participar en las jornadas, pues hemos llegado a tratar temas, pues como puede ser el tema de la evacuación, incendios. También tratamos sobre la oportunidad que supuso en su momento, en el 2015, la emergencia y la catástrofe que ocurrió en Haití. También en ese año ayudamos y colaboramos en el diseño del espacio que se utiliza para hacer las simulaciones de incendios, recientemente en el propio Parque de Bomberos y en algunas otras ocasiones que se ha realizado aquí fuera con centros escolares. Y bueno, pues como podéis ver, nuestra colaboración es necesaria dentro de la gestión de los riesgos y las emergencias. Hoy el tema que vamos a tratar en concreto pues tiene que ver con la generación de una guía de buenas prácticas de quizá un caso un poco particular, como puede ser el levante en edificios existentes. El contexto social en el que vivimos, donde gran parte de la población vive ya en las ciudades y gran parte de la población que no vive en las ciudades tiene pretensión de terminar viviendo en las ciudades, va generando una densificación en las mismas que, dada nuestra geografía, en la que no todo el terreno es aprovechable, y la demografía que tenemos en el País Vasco, pues está generando principalmente unos aumentos del coste del suelo muy importantes, ¿no? Entonces eso convierte el metro cuadrado pues en una pieza muy valiosa. No vamos a decir que el hacer los levantes es la solución a un tema como este, pero bueno, puede ser uno de los factores que puedan ayudar a generar una densificación mayor y el poder aprovechar el metro cuadrado de una manera más eficaz, ¿no? Entonces, habiendo contextualizado un poco la charla de hoy, me gustaría dar paso a los participantes de la mesa. Por un lado tendremos aquí a Aritz Orruño, que en representación del Ayuntamiento será el primer participante, nos comentará un poco la situación urbanística y un poco el punto de vista desde el organismo.
seguidamente Itziar Rodríguez, que también ha tenido relación con el Ayuntamiento en su momento y ahora mismo está en la UPV, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, que nos aportará otro punto de vista sobre la legislación, quizá la legislación estatal, algunas pegas que podamos ver, algunas un poco ir a la contra. Y, por último, Juan Echeverría, que lo que hará será presentar un poco el proyecto que desde el colegio se está desarrollando para intentar hacer confluir pues todas estas temáticas y poder dar una solución en la que todo el mundo pues podamos quedar con una buena sensación, ¿no? Entonces, bueno, dicho todo esto, Aritz, si quieres. Gracias. Bueno, egun on denoi, bueno, eskerrik asko Stanis por la invitación, por la oportunidad que nos das para hablar de estos temas. Bueno, tal y como tú has dicho, desde una perspectiva del territorio y de la ocupación del mismo, ahora que está tan de auge, pues se está hablando de regenerar el suelo urbano, redensificándolo mediante operaciones de regeneración urbanística para evitar la construcción y la ocupación del suelo no urbanizado. Pues cabe decir que a su escala una operación de levante es una pequeña operación urbanística en la que se redensifica la ciudad. Y esto pues va en favor de las políticas de redensificación establecidas pues tanto desde la ley del suelo como el resto de directrices de ordenación del territorio. Comentábamos justo antes de empezar la charla que cuántas viviendas o cuántos levantes se podían hacer todavía en la ciudad de San Sebastián. Bueno, yo creo que por lo que he consultado, todavía la mitad de los edificios en los que se puede hacer un levante todavía estarían por hacer. Es decir, estamos hablando de muchos metros cuadrados de techo, muchas viviendas, porque yo creo que en un levante pues podemos aumentar la superficie o el número de viviendas entre un 10 y un 20, un 30, dependiendo de en qué tipo de edificación se haga. Lo cual yo creo que en el momento en el que nos encontramos es una tasa importante. Luego, bajando, desde el punto de vista urbanístico más de detalle, más concreto, en la ciudad de Donosti, su plan general que lo ordena, los levantes se realizan en las parcelas de tipología A2 residencial de ensanche. Estas parcelas se dividen en tres tipologías o en tres calificaciones, digamos. La parcela A20 residencial de ensanche común, que son manzanas desarrolladas con arreglo a las ordenanzas municipales de edificación del año 1944 y posteriores, que son las que podemos encontrar en la calle Zumalacárregui y calle Matía, esas manzanas amplias en la zona de Nuevo Gros, cercanas al Chofre. En Gros la verdad es que hay mezcla de parcelas A20 y A21, que es la otra tipología, A21 residencial de ensanche antiguo, que son manzanas que se desarrollaron con arreglo a las ordenanzas anteriores al año 44 y que posteriormente se adecuaron mediante el plan especial del área romántica, que son pues las manzanas del ensanche Cortázar y las de Gros, que están, digamos, más cercanas a la zona del río, al propio ensanche.
Por último, la última tipología de ensanche es la A22, residencial de nuevos ensanches. Estas se han desarrollado según la ordenanza particular de cada ámbito. Es decir, pues la ordenanza que se desarrolló para edificar en esos ámbitos. En este caso sería pues Amara Viejo, toda la zona de Sancho el Sabio, Rondo, Amara Nuevo, Ventaverri y más recientemente Riberas de Loyola. En esta última tipología normalmente no se dan casos de levantes porque son edificaciones en las que ya se ha agotado la edificabilidad que el plan le otorgaba. Suele haber casos de sustitución por derribos en los que ahí es de aplicación la normativa, el planeamiento pormenorizado vigente. Normalmente los levantes se dan en las parcelas A20 y A21, que son parcelas que no tienen una edificabilidad asignada como tal. No hay una superficie de metros de techo que se puede edificar y unas alineaciones donde te puedes mover. Las parcelas A20 y A21 son parcelas que tienen un perfil máximo y la construcción digamos que tiene que caber en ese perfil máximo. El perfil máximo se da en base al orden de calle. El orden de calle es una especie de clasificación de las calles del ensanche en las que, dependiendo de su anchura, le corresponde un orden de calle. Las calles de primer orden son las calles o espacios públicos que miden más de 20 metros de ancho. Las de segundo orden son las que están entre 20 y 12 metros, las de tercer orden de 12 a 10, las de cuarto orden de 10 a 8 y, por último, las calles de quinto orden, que son las que son más estrechas que 8 metros. Entonces, dependiendo del orden de calle y del tipo de la calificación de la parcela, el plan general establece unos perfiles que son los perfiles máximos que se pueden edificar. Este sería el perfil, los perfiles establecidos para las parcelas A20, residencial de ensanche común, dependiendo del orden de calle. La primera sería una calle de primer orden. Como podéis ver, el levante se establece, digamos, a partir de la cota de cornisa. La cota de cornisa es la que marca, el orden de calle marca la cota de cornisa, y después en las A20 la posibilidad de levante es de un ático y un bajo cubierta con una cubierta al 40% de pendiente. Si hay casos en los que, como luego veremos, en los que la cornisa en su estado actual no llega a lo que permite el planeamiento, se permite realizar una planta más a nivel alineado con la fachada, pero hasta la cota máxima de cornisa que establece el orden de calle. En las A20, como veis, desde la cornisa se permite un ático y el bajo cubierta. En las A21 se permite desde la cota de cornisa 2 áticos o 2 mansardas y un bajo cubierta. Dependiendo de si son edificaciones que están protegidas, se permite la mansarda o no. En las edificaciones que están catalogadas por el PEPUC no está autorizado hacer mansardas. Los levantes se tienen que hacer mediante ático. Esa es una de los límites que pone el PEPUC. El otro es cuando, como en el caso que he mencionado antes, si
si la cornisa del edificio actual no llega a la cornisa establecida por el perfil, en ese caso se permite la construcción de las plantas que corresponda hasta llegar hasta esa cota de cornisa, pero es obligatorio que se realice miméticamente a las plantas inferiores, tanto en composición como en materiales. El perfil establecido solamente se puede sobrepasar mediante elementos de instalaciones tales como chimeneas, cajas de ascensor, antenas, etcétera. En los perfiles en los que se permite en los perfiles en los que se hace mediante mansarda se permite las buhardillas. Las buhardillas se tienen que realizar retranqueándose 80 centímetros desde el encuentro entre el forjado del piso y la cubierta, y no pueden sobresalir más del encuentro con el faldón de la cubierta al 40%. Ese es el límite que establece el plan. El PEPUC también, puede establecer por encima del plan general limitaciones para algunas edificaciones. Por ejemplo, en el entorno del Buen Pastor, el perfil, el orden de calle es 1, se podría hacer un perfil como el primero que vemos, que son 5 plantas más 2 áticos, pero la ficha del PEPUC establece que la altura de cornisa de esas edificaciones que rodean al Buen Pastor es la altura máxima, y que a partir ese es el perfil máximo y no se pueden construir más plantas. Por lo tanto, en los edificios catalogados es importante mirar la ficha del PEPUC para establecer las limitaciones del perfil. Otro de un tema que suele ser, que suele dar que hablar, suele ser el bajo cubierta en los levantes. El bajo cubierta es un espacio ocupable, es un espacio que se puede habitar. Entonces, antaño se solía hacer un truco que era bajar el último forjado del ático, bajarlo al mínimo para poder utilizar de esa forma el bajo cubierta en más superficie. Entonces, el plan general ha establecido un mínimo de 2,70 de altura de suelo a techo de forjado para, de esa forma habilita que el espacio bajo cubierta se pueda habitar, pero sin perjudicar al segundo ático, limitándole su altura. Los perfiles tienen que ser simétricos, quiero decir, las manzanas que son entre medianeras, el perfil de la edificación lo da el orden de calle, y el mismo perfil se tiene que repetir en la fachada del patio de manzana. Eso en los casos en los que son entre medianeras, que son los habituales y, digamos, el estándar. Y luego tenemos la casuística de las manzanas que son en esquina, que muchas veces el orden de calle al que dan no es el mismo. Es decir, una manzana, pues, por ejemplo, en la avenida, una fachada da a la avenida, que es un orden de calle 1, y otra puede dar a un orden de calle 2 o 3, dependiendo en qué situación esté. Entonces, en esos casos, el plan general establece que el perfil máximo que establece el orden de calle mayor se puede prolongar durante
y aquí depende del salto de orden de calle que haya. Si tenemos una manzana que es orden de calle 1 y la otra es orden de calle 2, cuando hay un salto de orden de calle se puede prolongar durante 20 metros el perfil máximo. Cuando el salto de orden de calle es de 2, es decir, de un primer orden de calle a un tercero, en ese caso se podría prolongar el perfil máximo únicamente durante 10 metros en la otra fachada. Entonces, bueno, eso suele crear, bueno, pues unas casuísticas bastante particulares que normalmente es mejor analizarlo caso a caso. En las manzanas en esquina también tienen otra particularidad, y es que cuando sus dos fachadas dan a un orden de calle primero, se permite la construcción de torreones. Antiguamente esos torreones eran únicamente ornamentales. Hoy en día el plan general permite su uso y se pueden construir en 5 metros hacia cada fachada y con 2 pisos de altura. Aquí tenemos algunas imágenes de torreones de la ciudad. Otro tema, otro elemento que suele ser a tener en cuenta en el tema de los patios y que afecta al diseño interior de los levantes de las edificaciones son los patios. Los patios interiores, que sirven para iluminar y ventilar habitaciones destinadas a la estancia prolongada de personas, tienen que tener una anchura mínima en planta que permita inscribir una circunferencia de diámetro 1/6 de la altura del edificio, medido desde la planta baja del primer piso, o sea, desde el forjado del primer piso hasta la intersección con la cubierta. Entonces, claro, dependiendo qué tipo de levante sea, cuando hacemos un vaciado y hacemos un edificio nuevo entero, no hay problema. El problema suele venir cuando sobre un edificio existente, sobre una quinta planta existente, se quieren hacer 2 áticos y hay que hacer un patio nuevo, y el patio existente no da las dimensiones para elevar la altura que se pretende con el levante. A este respecto, y bueno, supongo que luego Itziar lo comentará, pero hemos hablado de patios de ventilación y de iluminación. El código técnico, el documento básico seguridad contra incendios, establece que para ventilar escaleras protegidas es necesario un patio con un diámetro de 1/3 de la altura. Claro, en 1/3 de la altura, en un edificio de 21 metros de alto, son 7 metros de diámetro de patio. En una manzana del ensanche, con un patio de 7 metros, nos quedamos sin planta prácticamente. Entonces, bueno, últimamente se está haciendo la ventilación de esas escaleras de forma mecánica, y los patios suelen ser únicamente para iluminar. Bueno, luego os he traído algunos ejemplos de levantes que se están realizando ahora mismo en la ciudad. En cuanto a los usos, ahora parece que hay una tendencia a los usos hoteleros, porque pues existe una demanda, pero las parcelas A2 permiten usos residenciales, hoteleros, comerciales, de oficina. Entonces, este ejemplo es el de la calle San Martín, el antiguo convento, que se está restaurando, se ha vaciado y se va a construir un hotel. Veis cómo desde la altura de la cornisa se establecen 2 áticos, y
no sé si se observa, bueno, está el perfil máximo y luego la edificación está dentro del perfil máximo. Este es un ejemplo en la calle Prim que, corrígeme si me equivoco, Juan Mari, esto, la cornisa era la del tercer piso. Cuarto. Y se ha hecho... Eso es, entonces se hizo un piso más hasta alcanzar la altura máxima de cornisa. Entonces se reprodujo miméticamente las plantas inferiores y después se permitió esta última planta, digamos, alineada con la fachada, sería la primera del levante que se hizo, y luego se hicieron los dos áticos retranqueados tal y como establece la norma. Y luego he traído dos ejemplos que me pidió Itziar, que yo creo que igual ella los explicará mejor. Son ya levantes realizados sobre, creo que son edificios ya construidos, ¿no? Los anteriores eran vaciados, y estos son levantes que se han hecho sobre edificios construidos. Y bueno, con eso ya doy paso a Itziar. Gracias. Gracias, Aritz. Bueno, un poco las conclusiones que podemos sacar de esto es que el ayuntamiento tiene una normativa que en principio no impide la ejecución de esos levantes, pero claro, la realidad es que cuando introducimos una o dos plantas más sobre un edificio, estamos generando una nueva situación en lo referente a la evacuación y al cómo resolver un incendio en ese edificio. Entonces, pues yo creo que se empieza a ver un poco cuál va a ser a la conclusión a la que queremos llegar, ¿no? ¿Cómo podemos resolver ese tipo de nueva situación? Respondiendo a las normativas existentes, que por un lado ya has comentado lo de los patios, que hay un tema, y luego el código técnico, que también tiene algo que contarnos, ¿no? Bueno, egunon a todos y a todas. Bueno, Aritz ha contado un poco todo lo que se puede hacer, lo que la norma urbanística permite hacer, cuántos levantes, que si uno, que si mansarda, bueno, toda la casuística dependiendo de la posición, o sea, de la anchura de las calles, tal. Y yo lo que voy a contar es, en aplicación de la normativa de incendios, lo que la normativa de incendios nos permite hacer, que quizá alguien lo interprete como lo que no nos dejan hacer. Entonces, el título un poco de mi participación es la aplicación de la normativa, es decir, el código técnico. Creo que hay una parte de la audiencia son arquitectos o arquitectas, con lo cual estoy hablando quizá cosas muy, muy habituales para ellos y ellas, y quizá para la gente que no lo conoce, pues intentaré explicarlo de manera sintética. Entonces, en el momento de aplicar la normativa de incendios, bueno, pues va a surgir una problemática. Entonces, primeramente quería comentaros que lo que yo voy a contar aquí se trata de un enfoque prescriptivo de la norma. El código técnico, sin decir capítulo tal, bueno, pues en un momento dice tenemos que cumplir el código técnico, para ello tenemos que cumplir los documentos básicos, ¿eh? Es una norma que está dividida en varios documentos básicos que afectan a diferentes exigencias que deben de cumplir los edificios en diferentes aspectos. Entre ellos uno es la protección frente a los incendios. Entonces nos dice, para justificar que cumples estas exigencias que te decimos desde la norma, puedes hacerlo adoptando soluciones técnicas basadas en los documentos básicos, que esto sería un enfoque prescriptivo, o puedes hacer otras soluciones alternativas que están entendidas como las que se dan aparte, total o parcialmente, de lo que dicen o sea, sin justificarlos, pero que el efecto sea el mismo, que de manera que se cumplen las exigencias. Entonces, lo que yo voy a contar es el punto 1, ¿eh? Es un enfoque prescriptivo que creo que habitualmente es lo que casi todos y todas arquitectos y arquitectas estamos día sí, día también justificando. Es la manera más habitual, ¿vale? También indicar que el código técnico, que el documento básico SI, el de protección frente a los incendios, como todo el código técnico en su conjunto, no es exigible a los edificios existentes, porque también podemos pensar los edificios existentes cómo están en cuanto a seguridad. Entonces, tendremos que ver cuáles son los criterios de aplicación generales, y para esto me quedo con dos de los puntos
que hacen, pues que inciden directamente en lo que es hacer levantes. Entonces, el punto 6 de los criterios generales del documento relativo a la protección frente a los incendios nos dice que en las obras de reforma en las que se mantenga el uso, normalmente un levante mantiene el uso, este documento básico se debe aplicar a los elementos del edificio modificados por la reforma. Bueno, entonces decimos, bueno, en la parte en la que yo trabajo, que son los levantes, la planta esta en la que estoy trabajando, las 2 plantas que puedo levantar, voy a aplicar. Dice, siempre que ello suponga una mayor adecuación a las condiciones de seguridad. También, si leemos la letra pequeña, es decir, los comentarios que nos da el Ministerio, nos dice que hay un alcance de la aplicación de los documentos, del documento básico, que tiene que haber una proporcionalidad. Quiere decir que no se pretende que en cualquier intervención en la que se mantenga el uso y el Código Técnico insiste que se mantenga el uso. Y estoy hablando de este sentido porque estamos hablando de edificios de vivienda en los que se va a hacer más vivienda. En el momento en que hay un cambio de uso estamos en otra película que ya no entramos en este marco, ¿de acuerdo? Entonces, en el momento que se mantiene el uso no debe suponer que todo el edificio se debe de adecuar a lo que exige el documento básico. Eso también nos tenemos que quedar quizá con ello. Y el punto 7 de estos criterios generales de aplicación nos dice que si la reforma altera la ocupación o su distribución con respecto a los elementos de evacuación, en este caso, la aplicación del documento básico debe afectar también a estos, es decir, a los elementos de evacuación. Y en la letra pequeña que yo le he puesto en grande es cuando se aplica el documento básico en obras de ampliación. Dice, a la parte ampliada se debe aplicar como si fuese una obra nueva. Y a la parte preexistente, es decir, me voy a ir metiendo a las vías de evacuación de un edificio de viviendas, que es la escalera. Dice, ahí tenemos que aplicar a los elementos que se modifiquen con la obra. Estamos en el levante, estamos en la planta quinta, sexta, por ahí, séptima, en algún caso. Y dicen también a los elementos de evacuación que vayan a servir a la zona ampliada. ¿Qué sería el elemento de evacuación para la zona ampliada? Obviamente es la escalera, que es única, que existe, que muchas veces no tiene ni patio de ventilación, que tiene la geometría que tiene, ¿vale? Entonces, bueno, quedarnos con esta idea. Esto es una imagen de un edificio, creo que esto es en la calle Prin, que, bueno, este es el plan original de construcción de su momento, el primer tercio del siglo XX, tiene ya, pues como todo el ensanche, planta baja más 5, y en un momento dado, bueno, a ver, planta baja más 5, tenemos una escalera que no está protegida. También tenemos que ir quedándonos con esto. Ya el parque edificatorio en los ensanches están todos construidos con escaleras que no están protegidas. Protegida quiere decir que tienen que tener un acceso por un espacio de distribución que no sea ocupable y que tenga una puerta que tenga una resistencia al fuego determinada, ¿vale? Ningún edificio del ensanche tiene estas circunstancias porque en el momento de construcción no había ninguna normativa frente a la protección al incendio. Entonces, mientras no se haga ninguna intervención en el edificio, no se exige la aplicación del documento básico. Este sería el momento en el que se plantea. Vamos a ampliar la altura de evacuación, vamos a subir 2 plantas. Esto se planteó antes de la entrada en vigor en este caso, ¿vale? Estoy hablando de un caso en el que todavía era años 50 por ahí, en lo que no hay normativa de incendios. Y bueno, se plantea, se eleva la altura de evacuación, el punto en el que tengo que evacuar ya no es la planta quinta, sino es la planta sexta, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que las plantas que se proponen para ese levante, en el momento que no hay una normativa, en esa época, no hay una normativa de incendios, se repite la estructura de esa escalera en las plantas superiores y se accede a las viviendas pues desde la propia escalera, ¿vale? Esto es algo que hoy en día, con la aplicación de nuestra normativa, sería imposible. Entonces, ¿cuándo tenemos que proteger una escalera? Estoy cogiendo un poco los retazos de la norma para recordar, que creo que mucha gente ya lo conoce. Entonces, tenemos en el uso residencial vivienda, que es donde estamos, en el momento que tenemos la altura de evacuación, o sea, en la planta en la que yo estoy, está a más de 14 metros de la calle, tengo que proteger la escalera, que es lo que os digo. Proteger la escalera significa establecer un espacio previo a la escalera que no tenga ocupación propia y se accede a la escalera a través de esta puerta que tiene una determinada protección. He recogido aquí también la definición de escalera protegida, que os lo acabo de contar. Entonces, lo importante es quedarnos con el punto 2, que es un recinto que tiene como máximo 2 accesos, los cuales se realizan a través de puertas. Bueno, EI 60 C5 quiere decir que tiene 60 minutos de resistencia y C5 que tiene un brazo cierra puertas de manera que se cierra automáticamente, ¿vale? O sea,
que no se queda nunca abierta. Y se accede desde espacios de circulación comunes y sin ocupación propia. En mi poca experiencia en el departamento de bomberos había gente que me comentaba, arquitectos y arquitectas, que a ver si se podía poner en las viviendas una puerta con una cierta resistencia al fuego, de manera que ya estoy protegiendo la escalera. Entonces la respuesta a eso es no. O sea, porque si yo pongo, a ver si puedo señalarlo, no sé, en esta parte, en las puertas, ¿desde dónde accedo a esta escalera? ¿Desde una zona que no tiene ocupación propia? No, estoy accediendo desde el interior de una vivienda. Entonces tendríamos que hacer algo, bueno, esto es un esquema que me lo he traído, que es como forzar, no tengo una escalera, tengo aquí un tabique, me pongo aquí las puertas y de esta manera genero un espacio que no tiene ocupación propia del que accedo a mis viviendas, que ya están ahí, que existen ahí desde primeros del siglo XX. Entonces, la casuística está servida. Yo hago unos levantes, el levante implica elevar la altura de evacuación. En el momento que elevo la altura de evacuación, la norma me exige intervenir en toda la vía de evacuación. Toda la vía de evacuación es una escalera de este pelo, ¿no? Que en este caso no tiene tiene un ojo de escalera, pero no tiene ventilación a fachada, o sea, no tiene ningún tipo de ventilación. Y tengo que acceder a esa escalera ahora en todas las plantas a través de un espacio sin ocupación propia, un vestíbulo, ¿vale? Entonces, bueno, pues el problema está ahí, está que o intervengo dentro de las viviendas, es una opción, o sea, si el promotor o promotora de ese levante convence a todo el edificio de intervenir dentro de sus viviendas, que normalmente se hace a través de dinero, o pues no lo puedo hacer. Entonces, la norma urbanística permite hacer levantes y, como creo que al principio de todo, Aritz, has contado que todavía queda mucha parte de ciudad sin levantar, ¿no? Que todavía permite la norma levantar, pues la norma de protección contra incendios frena a priori frena el hecho de que se pueda levantar nada, porque tenemos que convencer a todos los vecinos que tengamos que proteger. Digo porque la geometría de las escaleras de la mayor parte del ensanche son así. Eso es una típica, ¿no? A ver, este es otro ejemplo. Esto se trataba en realidad de una segregación, pero me parecía muy interesante. La planta es tan típica de, bueno, esto es una vivienda que es única, que tiene dos accesos porque en esa época se planteaba un acceso para principal y otro acceso para el servicio, y entonces se mantienen las dos puertas, pero no son dos viviendas, se van a segregar. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, en este caso no se amplía la superficie construida, entonces estamos en una situación en la que la reforma no hay un cambio de uso, se da una reforma, no se cambia la altura de evacuación, no se cambia la ocupación, no hay ampliación, de manera que tengo que intervenir en la zona en la que intervengo únicamente, pero en ese caso tengo que proteger la escalera solo en esa planta. También yo creo que hay un interés en hacer este tipo de obligaciones que van a generar escaleras más seguras, porque si poco a poco la ciudad va también, que también se da mucho la casuística, no solo de los levantes, sino de las segregaciones, pues cada vez habrá más bloques, ¿no?, que tengan ya sus escaleras protegidas, porque se generan ya dentro de propiedad privada estos espacios de acceso, que son los vestíbulos previos a esta escalera, que empieza a estar protegida planta por planta. Eso en el caso de que se intervenga en todas las plantas, si no, pues se queda cojo, se queda en unas sí y en otras no. Este es un caso en el que se hizo una intervención en todo el edificio. Me falta los alzados, creo que eran los que tú tenías, Aritz. No sé si me he quedado sin alzados en esta... Bueno, lo siento. Se trata de un edificio, esto es en la calle Suquía, en el que es planta baja más 5, la planta cubierta es cubierta plana con un casetón de ascensor. Entonces, lo que se pretende es la planta 6 plantear 2 viviendas más. Entonces, es un levante en toda regla, de manera que la planta 2 es así ya. O sea, esto es lo que se planteó en el proyecto, pero tened en cuenta que ya en esta planta hay 3 viviendas aquí que tienen un espacio que te ayuda a generar ese vestíbulo. Y en este otro lado se ha generado, ¿vale? En esta opción, desde la perspectiva de la protección contra incendios, no hay ninguna pega, porque cumple, ¿vale? La escalera se tendría que ventilar, se ventiló a través de patio, ¿vale? No sé si cumplía el HS estos sí, el H tercios no creo. Se ventiló. Lo que tendríamos que meter aquí el círculo de accesibilidad, que es de 1,20 también, porque es la otra norma que incide fuertemente en todas estas intervenciones. Entonces, bueno, pues la planta 2 es así, la planta 3 solo he hecho una copia-pega de las escaleras, ¿no?, que es a lo que vamos. Entonces,
bueno, pues la planta tercera, la planta cuarta, la planta quinta y luego la sexta, pues esta es la nueva, que es 2 viviendas por planta. Aquí sí que ya veis que en el patio se les ha obligado a intervenir para que tenga ese círculo, ¿no? Y aquí, bueno, pues se genera un hall de entrada, un vestíbulo previo en el que estas puertas de acceso, las puertas de acceso a la escalera siempre tienen que ser pues EI60 C5, y la escalera, los cierres de la escalera tienen que tener una resistencia de 120 minutos, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un caso en el que sí sale para adelante. ¿Por qué? Porque al final la geometría del espacio lo permite, pero en el momento que no lo permite, pues estamos en otra película. Y bueno, para terminar, bueno, estos son los ejemplos que ha mostrado Aritz, que bueno, desde la perspectiva de protección contra incendios, al tratarse de edificios en los que es una intervención de vaciado, ¿no? Vaciado y reconstrucción es como nueva planta, o sea, tienes que mantener los perfiles que efectivamente indica la normativa urbanística, obviamente, pero desde la protección contra incendios pues no es ninguna complicación, porque desde el minuto cero se plantea una escalera protegida, en este caso, pues inteligentemente se plantea para que haya un único vestíbulo de independencia que accede a las 2 viviendas para no duplicar, y solo se pone una puerta de RF y no 2, o sea, al final es una economía de diseño y de todo, bueno, pues muy bien. Y el caso del hotel que has mostrado tú, pues nuevamente aquí, bueno, por ser hotel y por tener más de 2 plantas, tiene que tener 2 escaleras, y las 2 son protegidas, y esto ya el proyectista desde el minuto cero lo sabe y lo hace, y no hay ninguna pega. Y ya para terminar, yo quería lanzar una pequeña idea que, bueno, que es como una pequeña excepción, que se está un poco aceptando y que, bueno, que igual en alguna casuística es aceptable y que es posible, que es aceptable, no, que es factible. Y entonces, ¿qué pasa en el caso en el que no se amplía la altura de evacuación? O sea, tenemos un edificio que tiene planta baja más 5, la planta 5, ahora voy a ver el ejemplo, os voy a mostrar el ejemplo. En la planta 5 hay una vivienda que no se usa como vivienda porque tiene unas condiciones pues no sé, de salubridad y tal que no son aceptables, pero que en el catastro está recogido como vivienda. ¿Cuál es el origen de evacuación? Vamos a la definición, nuevamente vamos a la norma. Entonces, la norma nos dice el origen de evacuación es todo punto ocupable de un edificio exceptuando los del interior de las viviendas. Entonces, entendemos que en un edificio de viviendas el origen de evacuación está en la puerta de acceso a la vivienda. Entonces, ¿qué pasa si yo hago un dúplex y la puerta de mi vivienda sigue siendo el origen de evacuación? Entonces, este caso es, el plano lo he mostrado antes, son 2 plantas, la planta quinta y la sexta, creo, no me acuerdo, cuarta y quinta, no me acuerdo. Una de ellas es la vivienda que se va a segregar, en la que solamente se tiene que intervenir en esa planta, no hay ampliación de superficie ni nada. Y esta es una planta en la que, como veis, ni el ascensor llegaba, o sea, la escalera llega, no se usa como vivienda, pero en el catastro se recoge como vivienda. Entonces, el promotor tiene esa arma para decir, bueno, yo tengo una vivienda, mi origen de evacuación no ha cambiado porque yo voy a hacer un dúplex. Entonces, yo en estos casos, pues me puede parecer hasta aceptable no tener que obligar a ese promotor que quiere hacer un dúplex que intervenga en toda la escalera. Entonces, pasamos a... Volvemos, bueno, he recogido de nuevo los puntos, ¿no? Si la reforma altera la ocupación o su distribución, o sea, ocupa su distribución con respecto a los elementos de evacuación, el origen de evacuación sigue siendo la misma cota, no subimos la cota una planta más, ¿no? Entonces, vamos a esta opción en la que, bueno, en la planta que se hace una segregación, intervengo y genero una escalera protegida en esa planta, y en la planta donde ya el ascensor va a tener que subir por accesibilidad, la escalera subía ya y era vivienda, de punto de partida era vivienda, bueno, pues aquí nuevamente tengo que generar un vestíbulo de independencia porque intervengo en esta planta y genero un dúplex en el que la parte ocupable es muy pequeña y que yo, revisando ya incluso a qué ocupación corresponde, a qué ampliación de ocupación, si nos ponemos a pensar ya muy en detalle, que no llega ni a 20 metros cuadrados, y si vamos a la norma, según la norma, 20 metros cuadrados es lo que corresponde a una persona, ¿no? En edificios de vivienda, es la ocupación asignada, en teoría, para hacer los cálculos. Entonces, vamos a imaginar que esta opción es factible, o sea, que yo mantengo la puerta donde está, genero más vivienda, no, genero una vivienda, no hago 2 dúplex, hago 1, sigo haciendo 1. ¿La ocupación me ha ampliado? No. Lo único, en estos casos sí que la administración, y yo creo que también, porque la norma en algún momento dice que se deberían, en algunos casos, tomar medidas complementarias, pues en estos casos
pues lo que va a tener que hacer es poner extintores en toda la escalera si no los tiene y detección en toda la escalera que no la tendrá. Entonces, de esta manera es como, bueno, no protejo la escalera entera, estoy un poco ahí al borde, ¿no?, entre lo que realmente es aceptable por la norma, pero tengo que proporcionar unas medidas complementarias. Y bueno, con esto ya termino mi aportación. Gracias, Itziar. Bueno, entonces, ahora estaríamos en la situación en la que por parte del ayuntamiento no hay problemas, ¿no?, vamos a decir, pero la realidad es que los levantes no se hacen y quizá pues esta puede ser la razón principal o una de las razones principales, ¿no? En este contexto, pues entonces el Colegio de Arquitectos Vasco Navarro decide estudiar el caso y se está desarrollando ahora mismo la idea de generar una guía que pudiera resolver este tipo de casos. Entonces ahora Juan nos va a contar un poco cómo está el tema. Bien, Egunon. Vamos a intentar explicar un poco el trabajo que vamos a desarrollar sobre la problemática que se ha venido hablando aquí, ¿no? Yo creo que es importante, para empezar, entender cómo se legisla, porque cuando hablamos de seguridad en caso de incendio, cuando hablamos en general de regulación de la edificación, en realidad estamos hablando de dos tipos de formas de regular. Estamos hablando de una forma de regular que es la tradicional, que es la forma prescriptiva. Para que entendamos un poco lo que es una forma prescriptiva de regular, digamos que si, por ejemplo, estamos analizando, vamos a decir, queremos saber si una persona, un hombre o una mujer, es guapo, ¿no? Y decimos, bueno, pues tiene que tener un ojo verde de 2 centímetros de diámetro, una oreja no sé cómo. Entonces es muy difícil regular así, porque realmente si uno empieza a establecer pequeñas modificaciones y dice, hombre, y una mujer que tiene un ojo menos verde y que en vez de tener 2,5 centímetros tiene 2,4, ¿eso vale o no vale? Yo creo que cualquier persona que ha trabajado en los últimos años en estos temas, en edificación y en protección contra incendios, se ha dado cuenta del peligro que tiene regular así. Por ejemplo, empezamos con las anchuras de las escaleras de 1 metro, luego el Ministerio dijo, bueno, pues 0,90 también vale. Luego dijeron 0,80 también. Entonces la pregunta es, ¿y 0,79? Entonces al final uno acaba viendo auténticas barbaridades, porque es una manera muy mala de regular. Tenemos que aprender a entender la normativa desde el punto de vista prestacional. No queremos tanto que una persona tenga 2 centímetros de diámetro de ojo, sino que lo que queremos es que un edificio sea seguro. Y para saber si un edificio es seguro o no, pues realmente es muy complicado, porque la seguridad contra incendios es de todas las cosas, de todos los parámetros que maneja la edificación, es el más difícil de poder acotar. Yo, cuando doy clase en la universidad, siempre les digo a mis alumnos que saber lo que va a pasar en un edificio que se incendia es un poco como acertar la quíntuple gemela en las carreras, ¿no? Uno sabe que hay caballos buenos, que hay caballos malos, pero al final las combinaciones, todo lo que puede pasar, es muy difícil de llegar a determinar. Y aquí nos encontramos con que tenemos unos edificios que tienen unas formas, unas características, unas cargas de fuego, unas alturas, pero nos encontramos con personas que son mujeres embarazadas, niños pequeños, ancianos, una casuística muy importante de personas que pueden habitar en el edificio, y además sus costumbres, sus formas de habitar, etcétera. Y luego, sobre todo, nos encontramos con que el fuego es muy difícil de determinar también, ¿no? Tenemos que hacer un modelo con todo eso y tenemos que meter todo en una coctelera y decir, vale, nuestro modelo para ver cómo se puede producir todo eso y cómo pueden interaccionar las personas, el edificio y el fuego, pues es muy difícil. Y lo que hace el código prescriptivo es decir, vale, pues si tú cumples todas estas cosas, de alguna manera entendemos que estás estás determinando un modelo bastante fiable. Y eso es lo que nos ofrece el código técnico. Al final el código técnico nos ofrece 6 exigencias que son las que hay que cumplir, y si empezamos a analizarlas, pues desde el tamaño de los sectores, ¿no? Cómo hacemos cajas en el edificio, cómo se puede producir la propagación exterior, que desde luego no está demasiado bien acotada en el código, porque hablan, por ejemplo, de distancias de 3 metros. Bueno, de 3 metros, si uno tiene, por ejemplo, un incendio en el exterior, pues puede tener realmente una distancia de 3 metros, pero en cuanto uno empieza a tener patios con poca ventilación, pues a lo mejor 3 metros no es suficiente, ¿no? Si hablamos de las fórmulas que utiliza el código para el cálculo de las escaleras, por ejemplo, las escaleras protegidas, pues realmente responde a un modelo que funciona bastante bien si hay una simetría en los flujos en las escaleras, pero una vez que se empieza a distorsionar, porque hay, por ejemplo, ocupaciones diferentes en diferentes pisos, pues ya
no empiece a funcionar, ¿no? ¿Qué decir de las instalaciones? Pues que están ahí, pero claro, por ejemplo, ¿los ocupantes son capaces de utilizar esas instalaciones o tendrán que ser los bomberos cuando lleguen al edificio los que las tengan que utilizar? Porque muchas veces algunas determinadas instalaciones están pensadas para un uso inmediato por parte de los ocupantes del edificio, ¿no? Pero si las personas ni siquiera saben lo que es un extintor, pues es difícil que las puedan utilizar. Por supuesto, la intervención de los bomberos es fundamental y posiblemente es una de las cosas más fáciles de medir, porque los bomberos, la efectividad de los bomberos es indudable, ¿no? Pero tienen el factor tiempo de llegar al edificio. Entonces, pues cuando llegan, pues se encontrarán con lo que se encuentren, ¿no? Cuando hablamos de las estructuras, por ejemplo, el modelo que ofrece el código técnico, el código prescriptivo, pues es establecer una curva tiempo-temperatura que también es muy relativa, porque si uno tiene un edificio muy compartimentado, pues es muy difícil decir que vas a tener 1000 grados en 12 minutos, que es más o menos lo que dice eso, ¿no? 500 grados en 3 o 4 minutos. Al final el edificio es muy complejo y hay que determinar muy bien exactamente qué es lo que tiene allí. Ha habido varios intentos en España de hacer guías o hacer documentos que traten de atajar el problema que hemos visto de los levantes en los edificios. Uno de ellos ha sido en Cataluña, por ejemplo, no sé si la Generalitat o algunos departamentos provinciales de bomberos o de administraciones en Cataluña han intentado hacer una guía exactamente parecida a lo que queremos hacer aquí, ¿no? Se han encontrado con la situación de que cuando se hacen los levantes en los edificios el tipo de escalera cambia y entonces pues lo que pone ahí, ¿no? Se hace inviable la intervención en el edificio, porque como uno no puede cambiar el tipo de escalera, realmente esto genera además muchísima frustración y muchísimo esfuerzo, porque hay muchísimas personas, diseñadores o personas que trabajan en la administración que están permanentemente dándole vueltas a esta problemática y no acaban nunca de buscar una solución, porque no existe un documento, digamos, una guía de reconocido prestigio que se pueda aplicar para estos casos. También sabemos que ha habido un intento de hacer una guía parecida en el Ministerio de Fomento antes de que José Luis Posada abandonara el Ministerio el año pasado, pero se quedó también sin finalizar. Bueno, lo que hemos hecho desde el colegio es un poco intentar meter todo esto en un saco y decir, vamos a intentar desarrollar una guía, por lo menos a nivel del Colegio de Arquitectos de Guipúzcoa, una guía de buenas prácticas para abordar esta problemática, ¿no? El diseño de los levantes que se producen en los edificios de viviendas, fundamentalmente. Y lo que hemos hecho es solicitar una ayuda al Gobierno vasco dentro del programa ERAICAL 2017 y por los datos que tenemos, pues parece que es una subvención que se nos dará pues en los próximos días. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esa guía? Pues en esa guía lo que vamos a hacer, no podemos hacer otra cosa que intentar abordar la problemática desde el punto de vista prestacional. Cuando se aborda la problemática desde el punto de vista prestacional y ya estamos diciendo que una chica no es guapa porque tiene el ojo verde de 2,5 centímetros o lo que sea, ¿no? O la oreja de como sea, sino que estamos diciendo, a ver, dime exactamente qué cosas necesitas para que un edificio sea seguro. Y para que un edificio sea seguro, pues lo que tienes que utilizar es modelos de anticiparte a saber lo que puede pasar en el edificio, ¿no? Modelos predictivos, en definitiva. Los modelos más utilizados a día de hoy, ¿no?, son los modelos de dinámica de fluidos, en los cuales uno puede recrear incendios, ver temperaturas, ver cómo evoluciona el humo, contrastarlo con modelos de evacuación de edificios, en los cuales uno puede coger todas esas variables, analizarlas y contrastarlas con el comportamiento del fuego en el edificio y hacer análisis, ¿no? Análisis que son bastante habituales de tiempo requerido para la evacuación y tiempo disponible. Estos son modelos determinísticos. Los modelos determinísticos, estos son todo programas de ordenador. Al final, un modelo determinístico, como funciona es, digamos que uno le mete un input al modelo determinístico y siempre va a sacar el mismo output. El problema de todos estos modelos determinísticos es que utilizan muchísimas variables. Esas variables no son determinísticas, sino que son probabilísticas, ¿no? Cuando decimos que en ese programa vamos a meter, por ejemplo, un sistema de evacuación para esas personas y que van a ir a tal velocidad en el edificio, pues estamos utilizando una variable que al final es una variable probabilística también. Y luego, por supuesto, están los modelos probabilísticos, que son modelos de probabilidad. O sea, ¿qué puede pasar en un edificio si yo empiezo a modificar cosas que me está pidiendo
el código prescriptivo, por ejemplo, ¿no? Este es un proyecto que he hecho yo el año pasado, un edificio de Madrid de Antonio Palacios, en el cual, como era un edificio que había que conservar, pues ha utilizado el método Meredicte, que es un método aprobado por el Ministerio, es un documento reconocido del Código Técnico, que lo que deja es ir variando las diferentes estrategias de seguridad contra incendios, y en este caso, como había una escalera que tenía un valor arquitectónico muy importante, pues lo que se ha hecho es variar las condiciones en el edificio, ¿no? Pues meter más sistemas de compartimentación, meter sistemas de extinción automática, etcétera. Entonces, con una mezcla de todos estos modelos es como tendremos que abordar la guía que haremos. Gracias, Juan. Bueno, pues dicho esto, yo quería empezar ya negando un poco la mayor, porque estamos hablando de levantes, ¿no? Y realmente a mí me gustaría saber qué opináis de si realmente hay necesidad de realizar levantes o lo que supone un levante para un edificio existente pues genera muchos más problemas que ventajas podamos obtener, ¿no? Entonces, bueno, no sé, un poco desde los 3 puntos de vista, ¿qué opináis de esto? Bueno, yo he hablado desde el punto de vista urbanístico, pero es verdad que luego está el tema constructivo y no solo el tema que han comentado Itziar del código técnico de la SI. Estamos hablando de levantes que suponen también una sobrecarga sobre una estructura habitualmente de madera que a veces no se refuerza de la manera adecuada. Conocemos casos en los que ha habido problemas estructurales debido a levantes que se han hecho. Y bueno, respecto a si es necesario o es conveniente, yo creo que es una manera de redensificar la ciudad, lo que tú decías de que la gente quiere vivir en la ciudad, se mueve a la ciudad, y es una manera de crecer sin ocupar suelo. Bueno, a mí me parece como lo que acaba de decir Aritz está ahí, ¿no? O sea, el hecho de que se edifica 2 plantas más en una estructura de madera, y bueno, cuando he hablado de la protección contra incendios no he comentado nada de la resistencia que ha de ofrecer la resistencia al fuego que ha de ofrecer la estructura, y aparte la resistencia estructural que ha de ofrecer. Entonces, bueno, como positivo para el edificio, yo creo que un levante no mejora un edificio en sí, ¿no? O sea, un edificio está diseñado en unas circunstancias dadas. La cimentación no está diseñada para recibir. Puede que sí, puede que no. No sabemos. Son también edificios en los que no tenemos ningún proyecto. Habrá 2 planos como mucho y no hay información. Se podría hacer información. Se puede hacer un estudio geotécnico también por poder. Pero quiero decir que el tema de los levantes, si hace falta o no hace falta, es una pregunta muy difícil de contestar. O sea, sí, por hacer falta los edificios están bien así, al edificio no le hace ningún bien, es otro tema, ¿no? O sea, es verdad que no sabemos cuánta gente realmente se quiere mover al centro. O sea, ¿estamos hablando de eso o estamos hablando de que es una manera de hacer negocio? Podemos lanzar esa idea también, ¿no? Quiero decir, o sea, vivir en el centro, ¿qué plus te está dando? Pues es que es muy interesante, según qué vida lleves, ¿no? Pues puede ser muy interesante. También hay ahora un boom de vivir en la ciudad, ¿no? Los urbanistas que se van a la ciudad, si lo miramos desde esa perspectiva. Entonces, como que haya que hacer levantes, yo no veo que sea necesario hacer levantes. Otra cosa es que la norma te lo permita, que haya promotores que quieran arriesgar su inversión en ello porque realmente esperan recibir algo de contrapartida. Y es un negocio, ¿no? Yo lo veo así. Pero bueno, esta es mi perspectiva. Yo no opino igual. A mí los levantes me parecen una oportunidad no solamente para densificar la ciudad, sino para mejorar los edificios existentes. O sea, estamos hablando de que son edificios que a lo mejor tienen, no sé, 100 años y están
en unas condiciones, y al final un levante es una oportunidad para mejorar el edificio en su conjunto, ¿no? No solamente, por supuesto, ver el tema de la estructura, no se puede hacer una barbaridad, pero también es verdad que, por ejemplo, los levantes se pueden apoyar muchas veces en los muros de piedra de los muros medianeros, ¿no? Que se ha hecho muchas veces en San Sebastián. O sea, y si al final esto hay que mezclarlo con muchas cosas, hay que mezclarlo, por supuesto, con condiciones de accesibilidad, con mejoras de la escalera, con mejoras de salubridad, con mejor iluminación, por supuesto, a lo mejor la oportunidad de cambiar instalaciones en los edificios. Yo desde luego prefiero, no sé, prefiero cambiar los cuadros eléctricos a lo mejor de todas las viviendas que poner una escalera protegida, ¿no? A lo mejor es una posibilidad, porque sabemos que estadísticamente muchísimos incendios se producen con instalaciones muy antiguas, ¿no? Entonces, al final es una manera de generar una plusvalía. Yo no digo quién se la tiene que quedar, por supuesto, el promotor se tendrá que quedar, pero es una oportunidad para mejorar las condiciones del edificio en general y de la ciudad en general, ¿no? Hablamos de las cubiertas, muchas veces pues son edificios antiguos que tienen unas cubiertas en unas condiciones fatales, y es la manera de decir vamos a invertir mucho dinero en el edificio y vamos a dejar un edificio en condiciones desde todos los puntos de vista. Y insisto, la accesibilidad pues todos sabemos lo que es ahora, ¿no? Pero ya no hablo de una comunidad que no tenga ascensor. Por supuesto que para mí un ascensor es que es lo primero. En una comunidad no puedes tener una persona enterrada en vida en una cuarta planta, y a lo mejor el hecho de hacer un levante y establecer un sistema en el cual puedes mejorar la accesibilidad, pues puede tener muchísimas ventajas para esa persona. Bueno, yo estoy un poco de acuerdo con todo el mundo, porque veo que es un tema que puede ser enfocado desde el punto de vista económico, ¿no? Y también creo que resuelve otro tipo de situaciones como las que planteas, Juan, ¿no? También es verdad que el tema de las segregaciones es algo que también está encima de la mesa y que estamos hablando de Donosti, por ejemplo, que hay pisos en el centro pues de tamaños importantes que están pues infrahabitados, vamos a decir, ¿no? Entonces es posible que a base de segregar pues estemos generando unas problemáticas similares que al hacer levantes, ¿no? Y ahí parece que hay menos pegas, ¿no? Vale, bueno, por otro lado, estamos hablando en concreto de San Sebastián, pero bueno, esto es un tema que se puede aplicar a todo el territorio, teniendo en cuenta que ciudades en Guipúzcoa en concreto hay muchas, ¿no? Y el territorio está muy atomizado y muy probablemente, pues cuando la gente quiera ir a la ciudad, pues irá a la ciudad más próxima y terminará viendo cada vez ciudades de mayor tamaño, y la solución que se pueda proponer a través de esta guía pueda ser de aplicación en todas partes, no solamente en Donosti, ¿no? Dicho esto, a mí yo creo que sí que es importante que seamos capaces de explicar que la solución que se pueda dar a través de la guía puede ser tan segura o incluso más que la solución que nos da el código prescriptivo. Entonces, no sé si podríamos igual dar ahí algunas pinceladas sobre eso para quitar la posible duda. Sobre todo para los agentes intervinientes. A ver, el problema un poco de la legislación en España es que en España en 2006 se decidió que el código fuera prestacional, cuando en realidad el país no estaba preparado para que el código fuera prestacional. Esas cosas suelen pasar bastante en este país, ¿no? Que somos, para algunas cosas queremos ser los primeros y queremos ser pioneros, cuando en realidad no tenemos preparado el sistema, porque para tener un sistema prestacional pues tienes que tener desde una enseñanza muy buena en las universidades que te enseñen, tienes que tener ingenierías o despachos de arquitectura que sean capaces de manejar estas cosas, tienes que tener gente en la administración muy preparada. En Suecia, por ejemplo, me parece que hay, no sé si hay 1000 ingenieros de protección contra incendios. Bueno, pues 500 trabajan en la administración y 500 trabajan, en realidad, los 500 hablan con los otros 500 que están en la administración, ¿no? Al final, digamos que tienen muchísimo nivel y por eso pueden hacer determinadas cosas. O sea que en realidad es una labor de ir haciendo cosas, ir generando documentación. Una de las cosas más importantes es generar guías, o sea, generar documentos de reconocido prestigio, ¿no? Igual que se ha hecho con el Meredicte, que se ha generado
un sistema de evaluación, pues al final todo consiste en ir generando guías de buenas prácticas que pueden ser tomadas del país que las desarrolle o de otros países. Tú puedes, por ejemplo, en España, utilizar guías americanas y son de reconocido prestigio, ¿no? Que de hecho, por ejemplo, es donde está la documentación. O sea, la mayoría de la información sobre seguridad contra incendios está en Estados Unidos. Bueno, también hay que decir que la CPI, la primera normativa contra incendios es del año 82, 81, la CPI, quiero decir, ya hay un recorrido y en algunas cosas bastante más exigente que el código técnico. Sí, sí. Entonces, bueno, yo creo que ya hay una trayectoria de una normativa contra incendios y que probablemente haya hecho que los edificios que se han construido en los últimos 30, 40 años, y seguramente Imanol nos podrá decir, las actuaciones por incendios yo creo que han bajado en los últimos años. Sí, sí, por supuesto. Entonces, la normativa prescriptiva ya existe hace tiempo en España. Es verdad que, bueno, pues igual no se puede llegar a todos los casos, pero bueno, al final la norma entiendo que está para las generalidades y luego pues las particularidades, pues... Sí, pero tú cómo puedes atajar una particularidad si haces uso de una norma prescriptiva. Es que es imposible. Es imposible. O sea, lo de los levantes concretamente es una ratonera, no tiene solución. Y yo conozco un montón de arquitectos que están intentando hacer levantes y se pasan 3 meses trabajando para un promotor, van a la administración y ese problema no tiene solución. Porque si utilizas un código prescriptivo que te dice que tienes que cambiar la escalera, directamente no lo puedes hacer. Entonces, a lo mejor es mejor pues publicarlo, ¿no? Y decir, no se pueden hacer levantes y punto, ya está. Y yo creo que ahí sí que esa contradicción es muy fuerte, ¿no? Porque hay muchísima gente trabajando, queriendo hacer levantes, ¿no? Que inviertes es tu trabajo, tú vives de ello, ¿no? Y llegas al departamento de bomberos y es no. Directamente. Entonces, es como, tenemos, no, es que allí nos han dicho que sí, pero no, aquí os decimos que no. Entonces ya es como, igual esa falta de conexión entre departamentos también, pues por eso está bien que haya estas jornadas en las que se juntan todas las experiencias en una, ¿no? Porque yo creo que el proyectista o el promotor tiene que estar como muy concienciado de que qué puedo hacer. Si yo quiero hacer un levante, me dejan hacerlo, pero luego incendios no me deja hacerlo, ¿no? Yo creo, Itziar, y además me extraña que lo digas tú, habiendo trabajado ahí, que decir, no te deja hacer, o sea, la normativa... No, la normativa no te deja hacer, a ver, no, yo no soy yo. Llegas a bomberos y no te dejan hacer. Claro, no, o sea, la normativa no te deja hacer. Para todos, sí, para los de fuera y para los de dentro, pero no sé cómo los de fuera te estás imaginando que sí, luego llegas ahí y es no, entonces es como, no me dejan hacer, ¿esa sensación no has tenido? Sí. No, es una sensación muy potente. Tenemos que aclarar que no es así. Claro, entonces, quiero decir, la norma es así, lo que tú dices es que si es preceptivo, te están diciendo, la anchura tiene que ser tal, la altura tiene que ser cual, entonces, o sea, los parámetros son estándares para, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso que... Pero, ¿cuál es la realidad? La realidad es que cuando uno hace un proyecto, o sea, cualquier arquitecto que haya trabajado en los últimos 20 años sabe que para hacer un proyecto al final tienes que hacer triquiñuelas para encajar todo eso, y al final la escalera en vez de 1 metro mide 95, el patio no sé qué, y entonces tienes que hacer tantas excepciones que al final estás diciendo, es que tampoco estás cumpliendo la normativa. Yo he hecho análisis, por ejemplo, de cumplimiento en algunos edificios importantes de la normativa de protección contra incendios y deja bastante que desear. O sea, si te pones a fijarte en todo, cómo está hecho todo, y no digo que esté mal, si efectivamente lo que ha dicho, o sea, la siniestralidad en España ahora estamos en torno a 170 muertos al año en incendios, ¿no? Tenemos un muerto cada 200.000 personas. En Estados Unidos tienen uno cada 100.000. O sea, la tasa, el ratio es muy bueno, ¿no? También es por el tipo de edificios. Por ejemplo, como en Estados Unidos viven en viviendas unifamiliares que son mucho más proclives a incendiarse, tienen menos sistemas de protección, lo que sea, ¿no? Pero, por supuesto que se ha reducido muchísimo la mortalidad. Veremos lo que pasa cuando empecemos a tener gente de 70, 80, 90 o 100 años en los edificios. Ahí podemos encontrarnos con otra sorpresa, porque realmente el riesgo de incendio se multiplica por 4 en una persona de edad muy avanzada, ¿no? O sea que si tenemos una estadística con una pirámide de población totalmente invertida, en la cual tenemos en 2050 un 40 o un 50% de la población por encima de 65 años, vamos a tener un problema, eso seguro. Me gustaría abrir un poco también la mesa a la audiencia. No sé si alguien de los que estáis aquí queréis hacer alguna pregunta. Vale.
Estaba el micro por ahí en algún lado. Ahí. Aquí creo que quieres. No nos metas mucha caña, ¿eh? A ver si está ahí. Es que si no, no se te oye por streaming. Sí. Bueno, quería felicitaros por la intervención a todos los ponentes, pero un asunto, bueno, que me preocupa desde la intervención primera es si no estamos cayendo en un exceso de hiperregulación. Es decir, si no nos estamos olvidando a veces de que las leyes se hacen para las personas y no las personas para las leyes. Bueno, en la primera intervención, bueno, en la ponencia anterior, hablaban de que para un espectáculo eventual como era el Festival de Jazz les estaban pidiendo el cumplimiento del código técnico. Dices, cuando en esa misma ponencia habían comentado que en el fondo pues una carrera como la Beovia San Sebastián o un evento de estos en realidad es una catástrofe a tiempo anunciado, dices, bueno, oiga, ¿no le puede pedir usted una normativa que es para un uso normal, general y continuo a un evento especial que va a durar una serie de horas? Es decir, esto a lo mejor tiene que tener un proyecto específico para ello solo y no andar pidiendo algo que va a ser una constante, por ejemplo, en la construcción de un edificio que va a durar pues cientos de años, bueno, cientos o décadas enteras, ¿no? O sea, no, y yo creo que estamos empezando a perder el norte en muchos aspectos en ese sentido. Y luego, bueno, una curiosidad quería preguntarle a Aritz, es en el tema de los levantes. Yo he visto que todas las cubiertas, los levantes son inclinados o mansardas. ¿Se ha contemplado la posibilidad de hacer cubiertas planas en levantes, en el sentido de que, bueno, yo me recuerdo cuando estaba en México hablaban de bajos activos, como los bajos comerciales, como un deseo, pero no se hablaba de la posibilidad de tener cubiertas activas, cubiertas que pueden servir como huertos urbanos, como captadores de energía, y claro, las cubiertas a 2, a 3 o a 4 aguas tienen su sentido cuando lo importante era alejar el agua porque nuestros medios de construcción eran los que eran. Pero hoy en día tenemos una capacidad para hacer cubiertas planas perfectamente impermeables que no dan ningún problema, y esas cubiertas podrían ser activas si fueran planas. Es decir, ¿se ha contemplado la posibilidad de hacer cubiertas planas en levantes? Son estas dos reflexiones, nada más. Gracias. Yo creo... Me corrija Juan Mari, yo he venido con el tutor. Creo que el perfil es obligatorio en los levantes. En el resto de edificaciones sí que se permiten hacer cubiertas planas y... No, vale. Urbana, de mejorar, pues ya te digo, todo el tema de la ecología, de huertos urbanos, de todo eso, el empezar a pensar en otro tipo de cubierta y no de la tradicional, sí que va en el sentido de, ya digo, de favorecer la resiliencia, por ejemplo, de favorecer actividades, traer más crear más zonas verdes, aunque sean cubiertas. Serían unas cubiertas útiles y no inútiles. Lo que pasa es que eso yo no sé si generaría otros usos, ¿no? Y más gente en las zonas más alejadas del punto de evacuación, con lo cual, bueno, no sé, yo ya no sé ni si habría una guía para eso, no sé, esa gente no sé cómo podría salir en un momento dado. No sé. Bueno, me parece bien, ojo, pero que al final también tiene sus... Eso es, ¿no? Que hay que estudiar las cosas, hay que estudiarlas un poco y tal, y luego, bueno, el tema de los planes generales y tal, pues también son cosas... Bueno, pues se puede modificar, es decir, sí, ¿no? normas. Pero al final el plan tiene como un concepto del que nace, ¿no? Y al final igual lo que hay que modificar es el concepto. También es un poco en la línea de cuántos levantes quedan pendientes. Si la ciudad, el plan general permite hacer tanto levante, es porque en algún momento la ciudad ha pensado que iba a crecer así, ¿no? Entonces, si conceptualmente hay una idea de que la ciudad va a crecer, entonces se genera un plan que permite en un momento crecer así, pues si eso se va a cambiar, igual hay que cambiar, bueno, así, ideas un poco. Sí. Pero tú el perfil... Omar, por alusiones. Vale.
Bueno, como me ha mencionado Richard, pues para aportar algo. Yo creo que, en cierta manera, sí que existe una hiperregulación, y cada vez a más, pero no solo en esto, en todo. Pero es una demanda social, no es que los legisladores lo hacen porque quieren. Nadie admite que bajo ninguna circunstancia le puede pasar nada. Y si le pasa es por culpa de la administración o por culpa del técnico que ha firmado eso. Entonces, está todo cada vez más hiperregulado, porque si ocurre algo, al final la culpa la tiene la administración, por no haberlo regulado y por no haberlo controlado. Es lo que la sociedad demanda, no hay otra. Nuestra sociedad nos demanda eso, entonces se hiperregula. Y tiene muchas contrapartidas, por supuesto. Yo también lo veo, pero es una demanda social, la hiperregulación. Que todo esté controlado por la administración y no me pueda pasar absolutamente nada. Sí, por un lado tiene muchas pegas y por otro lado tiene ventajas. Y respecto a los levantes, pues yo creo que los técnicos, que aunque a veces parezca que no, todo lo que conozco yo de la parte técnica de la administración funciona como una churrería, es un trabajo continuo y sin descanso y sin parar. Ojalá llegásemos al modelo de Suecia en el que pudiésemos funcionar en ese modo prestacional y entenderlo bien y poder aplicarlo, pero si no nos tenemos que basar única y exclusivamente en lo que pone en la legislación, porque no tenemos esa capacidad de poder saber prestacionalmente cómo funciona todo, entenderlo, probarlo, comprenderlo. Entonces, como funciona como una churrería, hay que sacar los churros. Si se decide que hay que invertir más en eso para que la parte técnica tenga muchos más recursos, se podría hacer. En cuanto a los levantes, las escaleras protegidas, en mi anterior parte, que era más la parte operativa de bomberos, son auténticos salvavidas. O sea, una escalera protegida es un salvavidas. Es un incendio, es algo fundamental. Puede haber otras fórmulas complementarias para modificarlo y que sea otra cosa, que garantice lo mismo. No se me ocurre. Estará muy bien que en las guías o cómo se plantee o cómo se nos explique se pueda hacer. Pero una escalera protegida, una escalera especialmente protegida es un auténtico salvavidas, del humo, que es lo que mata. Entonces, veo dificultad en cuando esa persona que exige que la administración le garantice que en ese incendio que se va a producir uno cada 10.000 a él no le pueda pasar nada, veo difícil que la administración pueda garantizarlo sin ir por la escalera protegida. Tendrá que haber algún sistema que igual explicado, estudiado y planteado pueda llegar a ello. Y con eso lo quería comentar. A ver, a mí sí que me gustaría responder a eso, porque efectivamente la escalera protegida es un salvavidas, pero ¿la casa en su estado actual es un salvavidas? No. La casa en su estado actual es un desastre absoluto. Lo que pasa es que tú no puedes obligar a todo el mundo a modificar tus viviendas. No. Sí que sería, todos nos rebelaríamos. Por eso. Todos ustedes tienen que modificar todas sus casas porque no. Yo como administración, cuando usted hace una obra, le exijo. No le puedo exigir antes, porque si no estaríamos continuamente a todos los propietarios, adáptate esto, adáptate lo otro. No. Usted, si quiere hacer algo, que además probablemente es para un beneficio económico, se adapta. Si no va a hacer nada, yo no puedo estar exigiéndole continuamente todos los días. Oiga, ha salido la normativa de accesibilidad, modifique todo el edificio. Oye, ha salido la normativa de incendios, modifique todo el edificio. No. Y en el edificio, construido con los parámetros legales en ese momento, quiero hacer reforma. Vale, adáptese. Pues es una fórmula sí, que yo creo la más lógica de aplicación de eso. Si no estaríamos todo el día tirando las piedras y levantándolas. Ya, pero es una forma de cerrar los ojos también hacia lo existente, porque lo existente no cumple nada. A mí me parece que sí. O sea, si tú tienes un montón de casas que no cumplen nada, ¿no sería mejor intentar mejorar su accesibilidad, su seguridad contra incendios, su habitabilidad, su higiene y todo, que dejarlas ahí porque... Ya, pero... Los propietarios que una comunidad quieran adaptar su casa y ponerla más segura lo pueden hacer. ¿Pero y tienen los recursos para eso? A lo mejor el Levante les proporciona los recursos para poderlo hacer. Bueno, ese es el debate, ¿no? Sí, es el debate. Creo que hay muchos puntos de vista y siempre todos tenemos que intentar mirar el otro. Yo ahora estoy muy centrado en el mito que... Sí, pero hablando, por ejemplo, de lo que comentaba Pachi antes de la superregulación, en incendios ahora nos encontramos con la siguiente paradoja. Tenemos el código técnico, tenemos unos comentarios del Ministerio que cada vez engordan. Tenemos una especie de links y de foros de personas que trabajan en la administración que van regulando. Entonces ya lo único que vamos a hacer es complicar todo cada vez más. Estamos complicando todo cada vez más. Y entonces ya la gente dice, no, es que ayer en el foro de no sé quién, un señor del ministerio dijo que se podía hacer un peldaño no sé cómo. Y es una locura. Entonces es que no sé cuál va a ser el límite de toda esa forma de regular. Creo que es paralizante. Es
Bueno, por supuesto que es paralizante. No haces nada, te ha paralizado. Bueno, es que esto... La iniciativa, el crecimiento, todo lo paraliza. Es que esto está paralizado. Que legislan, el poder legislativo es el elegido por los ciudadanos. Con lo cual, si no queremos que legislen así, habrá que elegir a otros que legislen de esta forma. No hay... Lo que no podemos elegir a los legislar, exercicios que legislan, y luego cuando legislan a nosotros nos gusta, que está todo hiperregulado. Sí, efectivamente, porque elegimos ese modelo socialmente. Pero también No sé. Perdona, pero los que regulan al final son más los técnicos de la administración que los propios políticos. Es verdad. Y es verdad que se desaprovechan oportunidades. Estáis hablando de lo que existe, que es una bomba de relojería. Lo que Sí, eso es así. Es así. Ha habido una oportunidad que ha sido la inspección técnica de edificios, que obliga a la administración, a la gente a ser conservador de su edificio. Y se ha completado con una especie de queda bien, que ha sido la certificación energética, pero no ha introducido nada que es un tema de seguridad, por ejemplo, de incendios. Se podía haber aprovechado. A lo mejor eso ha sido una oportunidad política desperdiciada. Sí, no, que no te quitaba nada, pero también Sí, lo que yo... que hay otros puntos de vista también. Sí, yo quería incidir en el comentario último de Juan y de hecho de Lorenzo también, es que vamos a tener probablemente muchos casos en el próximo futuro y no son los casos que hemos comentado que antes de las zonas céntricas del área romántica, sino de edificaciones con menos importancia arquitectónica, pero con igual también la misma o más necesidad de intervención energética. Me refiero a edificaciones que igual no están en el punto de mira, sino que necesitan sus medidas también de rehabilitación energética, y el Levante podría ser efectivamente un vehículo para proporcionar financiación para hacer lo otro. Entonces podría darse el caso, y eso seguro que vamos a tener de aquí en adelante más, que tenemos las dos cosas. Tenemos un Levante que supone una problemática nueva respecto de o situación nueva respecto de la evacuación y de la protección contra incendios, y medidas de eficiencia energética que a priori no son sospechosas de suponer problemas contra incendios, pero lo son en países donde llevan más tiempo practicando esto. Me refiero a las fachadas SATE a base de poliestireno expandido. Entonces ahí es donde yo no sé si la administración tiene previsto, lo siento mucho, complicar más todavía el espectro normativo, pero me temo que hay que tomar alguna que otra medida de protección contra incendios en este sentido. Es decir, en el sentido de que las fachadas La SATE. habitualmente llamamos SATE, de aislamiento térmico por el exterior, a base de un producto que es inflamable, por mucho que lleven un revestimiento no inflamable, por lo tanto se salvan frente al código técnico, son propensas de no generar, sino de proporcionar incendios de una vivienda a la siguiente a través de los huecos. Entonces hay que tomar medidas que en otros países ya están implantadas, pero aquí todavía no se han comentado ni siquiera, y estamos a producir fachadas a base de Porexpan. Bueno, es que ese es otro problema, porque, por ejemplo, los ensayos muchas veces también son prescriptivos, y los ensayos prescriptivos del laboratorio a veces no corresponden con la realidad. El problema que tuvo la Torre de Londres que se incendió, la Torre Grenfell me parece que es, parece que cumplía todas las normativas, el revestimiento. Sin embargo, al final, luego, como tú has ensayado una cosita en una cajita en un laboratorio porque te dice el ensayo prescriptivo que lo tienes que hacer así, resulta que te plantas en un edificio de 30 plantas y no funciona igual, ¿no? Es un poco lo mismo. O sea, basamos toda nuestra protección en un montón de cosas que vamos metiendo en ese cajón de normativa, y decimos, bueno, claro, ya al final metemos tanta cosa ahí dentro que un poco de media ya funcionará, ¿no? Sí, en este caso tiene que ver también con la introducción de una nueva forma de construir, que eso hace 10 años no existía, al menos no. Entonces, de alguna forma hay que reaccionar a eso, y no hay que inventar la rueda de nuevo, eso ya está todo inventado. Es de cierta manera prestacional, en este sentido prestacional de otros
otros países donde tienen más recorrido y experiencia en esto. Pero yo no me suena ninguna iniciativa administrativa ni normativa que incida en eso, ¿no? Juan Mari está ahí pidiendo la palabra hace un rato. Gracias. Muy rápidamente por algunos puntos que se han tocado. Uno, cubiertas planas. La edificación acaba en una cubierta plana. Lo que pasa es que te permite llegar hasta el 40%. Por supuesto que están autorizadas todas las cubiertas planas que quieres hacer. A nadie se le obliga a hacer inclinada. ¿Cuál es el problema? Como suelo decir yo cuando me vienen a preguntar, que es que aquí en Euskadi llueve. Y todavía, como muy bien has dicho tú, no quieren coger la técnica de la cubierta plana y van a la cubierta inclinada. Pero se puede hacer cubierta plana. A nadie se lo obliga, insisto. Incluso en los perfiles que ha explicado muy bien Aritz. El perfil acaba precisamente en la cubierta. De coronarla con inclinación 0 a inclinación 40 depende del arquitecto y del promotor o del que quiera gestionar. Se acabó la... ¿Se oye? Vale. Eso por una parte. Por otra, con el tema de las normativas. Estoy en parte de acuerdo con Imanol y en parte también con mi colega Juan Echevarría. ¿Cuál es el problema de la normativa? La ha existido siempre. No creamos que esto es un tema de ahora. La ha existido siempre. Aquí no estamos hablando de los levantes que se han dicho. Los levantes están regulados del año 1912 en San Sebastián. Allí se decía cómo se tenían que hacer. Sánchez Cortázar decía cómo se tenían que hacer. Hizo una modificación y se permitió con determinadas calles, determinadas alturas. A partir de ahí, los que ya habían hecho corchos, edificios bajos, los hicieron altos. La inmensa mayoría de los levantes que vemos en la ciudad son anteriores al año 80, cuando se regularon con el AR. Después del año 80 se han hecho unos cuantos levantes, pero los más importantes no obedecen a los que quieren hacer. Segundo, no sé quién ha comentado antes de los que si son áticos o si son mansardas, es muy sencillo. La normativa en un principio obligaba a que fueran fachadas inclinadas las dos levantes, AR. El plan de 95 dijo, permito o bien inclinadas o bien en forma de ático o solución mixta. Dio 3 posibilidades. El plan de 2010 dijo, mantengo las 3 posibilidades. El PEPUC ha dicho, de las 3 posibilidades, solo una. Normativas, pero no tienen mayor trascendencia. La más importante, que es un poco el debate que ha empezado Stanis. ¿Por qué se hacen levantes? Pues muy sencillo, se hacen levantes y, ojo, normalmente las inmensas mayorías de los levantes no las hacen promotores, las hacen las comunidades. La propia comunidad como tal, o alguien que le ha vendido la comunidad el derecho a hacerlo, normalmente es del quinto, que compra el derecho a la comunidad y se hace el sexto. Los promotores actúan cuando es la totalidad del edificio. Yo, como responsable de licencia, os puedo decir que en los últimos 29 años casi todos los levantes pequeños, una planta o dos, los han hecho las comunidades. Y los vaciados completos con edificio y levante, como bien ha hecho Itziar, los hacen los promotores. ¿Dónde está el problema? El problema está en el mantenimiento del edificio, que es uno de los grandes objetivos que creo que hay que seguir. Porque yo puedo estar de acuerdo con la eficiencia energética, y puedo estar de acuerdo con la accesibilidad, y puedo estar de acuerdo con muchas cosas. Pero lo primero es que el edificio no se caiga. No sé si nos damos cuenta. El edificio que no se caiga. Son edificios de 100 y pico años. Ha tenido que venir el decreto del Gobierno Vasco, del Estado, aplicado al Gobierno Vasco, o todas las comunidades, que es a ver si de una maldita vez mantenemos los edificios. Ya salió la IT. La IT que dice, miren, ustedes me tienen que garantizar estructura, cubierta, fachadas y elementos comunes de instalaciones. Garantíceme eso. Estamos a punto de entrar en junio. En junio acaba el plazo para que todos los edificios de Euskadi presenten la IT. ¿Cuántos han presentado? En conjunto, ¿20%? ¿25%? En Donosti no va a decir la cifra porque es un problema de mi responsabilidad. Pero vamos, os quiero decir que, primero, que no se caiga. Luego, como decía el antecesor uno de los antecesores que tuve, Imanol, el recordado Martín Curtu, él le decía, mira, a mí lo que me preocupa en el edificio, primero que la gente salga. Primero que salga, luego ya apagaremos el incendio, joder, para que no se propague. Pues primero hay que priorizar. ¿Cuál es el problema de la ITE? Que hay que gastarse una pasta en arreglar los edificios, porque hay que mantener el patrimonio. Eso es eficiente, eso es medioambiental, eso es urbanísticamente absolutamente favorable para que no se hace mayor ocupación del suelo, como ha dicho Aritz. Las viviendas y los edificios que se hacían en su momento obedecían a familias que ya no van a volver a ser así. ¿Para qué carajo que una vivienda de 300 metros cuadrados? Habrá que hacer divisiones. En el momento que hacemos divisiones, incremento del número de personas, incremento del suelo ocupado por las personas, incremento de las vías de evacuación. Habrá que resolver el problema de incendio.
Pero ¿dónde está el primer problema? Que el edificio no se caiga. ¿Para qué vamos a hacer escaleras de emergencia si a lo mejor tenemos la estructura con un cáncer de huesos que se nos viene abajo? Primero la ITE. Vamos a arreglar el edificio. Muy bien. La comunidad no se gasta 1.000 o 1.000 y pico euros en hacer una ITE ni harto de grifa. Pero bueno, como hay que hacerlo en junio, venga a hacer ITEs todos los arquitectos aparejados. Muy bien. Y me viene una ITE y dice, muy grave, urgente y urgentísimo, estructura del copón que está mal y esto y esto. Oiga, comunidad, arregle usted esto. 280.000 de presupuesto. ¿De dónde sale eso? ¿Pues de dónde sale? Hombre, podemos hacer una planta más. Oye, Echeverría, ¿podemos hacer una planta? Sí. Habla también con los de bomberos, porque me parece que tienes aquí un problema de narices. Pero conmigo también tienes problema, ¿eh? Que Itziar no es la única que pone mala cara, y Imanol, que también lo tenemos que poner nosotros. O sea, aquí las bofetadas nos tenemos que repartir todos, no solo a ella. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que esto hay que resolver. ¿Y cómo se resuelve? ¿Todo vía subvención pública? Yo creo que tampoco. Pues habrá que buscar las posibilidades económicas dentro de la legalidad y dentro de la normativa para que se hagan divisiones de viviendas, se hagan levantes si se puede, las que se hagan bien. Hombre, contribuirán a que esa pasta a la comunidad, por ejemplo, fundamental, totalmente de acuerdo contigo. Primero, un ascensor, joder. Un ascensor que no tiene en la casa un ascensor. Segundo, habrá que reforzar un poco la cimentación, porque es una estructura de madera de 1890 y se nos puede venir abajo. Y no es un problema que se nos queme la casa, no, es que se nos viene la casa abajo. Segundo, vale, ya está reforzado. Hombre, ya que vamos a reforzar, Itziar, dinos por favor cómo hay que recubrir la estructura metálica. Pues sí, unos materiales que aguanten al fuego. Oye, ya que hacemos el levante, bueno, pues unas puertas de emergencia, unos vestíbulos de independencia, ya haremos lo que se pueda, ya buscaremos la solución. No es muchas veces el problema para decir que no a un edificio el que se tenga que hacer vestíbulo de independencia, ¿eh? No, es que la comunidad a veces no se quiere perder 1 metro cuadrado, 2 metros cuadrados por vivienda y gastarse una pasta en hacerlo. O sea que aquí bofetadas, insisto, para todos. O sea, hay que mirarlo en conjunto, creo, y insisto, me toca pelear con este tema todos los días, creo que las cosas dentro de lo que cabe y del Cristo que tenemos se sale como buenamente se está pudiendo, cada uno por supuesto con la cojona de que le meta luego un puro en el juzgado y que lógicamente no va a ir nunca al presidente de la comunidad. Os puedo contar solamente una anécdota y acabo. Cuando el famoso tema de las escaleras que empezó a decir Juan Echeverría, de que en principio eran 100 centímetros, excepcionalmente se podía reducir al 10%, allí estaban mis colegas de bomberos que decían, bueno, al que pedía 90 se le daba 90 por narices. ¿Y qué pasaba? Que quieren hacer una escalera de 85. El aprobado, en vez del 5, en 4,8. Si te dio 4,8, va a venir a protestar el del 4,6. Entonces, ¿qué ocurría? Bomberos decían, ni va Dios. Y muy bien dicho. ¿Qué ocurrió? Políticamente y técnicamente el ayuntamiento, ante la problemática, vimos, hombre, vamos a hacer una excepción que de 90 vamos a bajar a 80, a pesar del informe desfavorable de bomberos, siempre que cumplan las condiciones. Y esas condiciones pasaban, como bien ha hecho Itziar, de colocar instalaciones, ventilaciones, una serie de medidas paliativas, vamos a decirlo así, al posible incendio, pero sobre todo, y aquí estaba el quid de la cuestión, pedíamos que la comunidad dijera que en el acuerdo que había tomado en el pleno o la asamblea de la comunidad, reconocían y aceptaban que esa petición de colocar un ascensor que estrechaba la escalera, por ejemplo, a 85 centímetros, reconocían que no iba a cumplir la normativa de incendios. Al arquitecto redactor le decíamos que en vez de decir cumple todo, no, cumple todo excepto que yo, redactor, en este proyecto no voy a cumplir la normativa de incendios porque bajo de 90 a 85. Bueno, pues eso no lo conseguíamos que lo firmaran. No, usted dígame que sí, no, mire, 90 centímetros, hombre, déjeme 85, sí, diga usted que está de acuerdo conmigo, que usted lo reconoce y que sabe que no lo cumple. Así, si nos le llama el juez, vamos todos juntos. Pues no lo hacía nadie. Y estuvimos durante 2 años dando unas licencias sin el visto bueno de bomberos, con el visto bueno nuestro, con esas excepciones, hasta que el Código Técnico permitió bajar a 80 y ya, ahora la pelea está en 75. Y dentro de poco saldremos todos de costado, porque serán 55. ¿Sabéis cómo la normativa que se hace 100 años sobre los incendios en las escaleras? ¿Sabéis cuál era? Que quepa una caja de muertos. Punto. Sí. Yo quería hacer una observación. Se han hablado mucho de levantes, se han hablado de todas las cosas. Estoy de acuerdo con el último interviniente de que todo se pasa, las levantes los hacen las comunidades, pero hay un tema que nos ha tratado y que es muy primordial en este momento. Los edificios antiguos todas tienen el primer piso, la primera planta, pero el principal, que se denominaba oficinas. Están comprando las oficinas una persona y se hace un apartamento y
y no pasa nada. Y vas al juzgado y pierdes. Me ha ocurrido a mí en mi comunidad. Pero eso es porque el uso está permitido. ¿No? Bueno, sí, lo raro igual es que hubiese una oficina, igual. De todas formas, el juzgado es la lotería, ¿eh? O sea que... Bueno, no sé si... Lo que yo saco en claro es que la guía es fundamental, ¿no? Porque... Si no nos vamos a poner de acuerdo de ninguna manera. Pero si el jefe de bomberos está diciendo que él solo reconoce un código prescriptivo, pues... Hasta que le hagas la guía. Cuando tenga una guía en la que se pueda... O sea, yo creo que esta es la oportunidad pasar, ¿no? un poco para que todo el mundo opine y participe, ¿no? A ver si soy capaz de expresar mi idea. Un edificio tiene una posibilidad entre 100.000. Y 100.000 edificios, la estadística es algo maravilloso que se cumple, pasará. Yo quiero basarme en algo que cuando me llame el juez me absuelva. Y me digan, usted ha trabajado bien y ha hecho bien su trabajo. Es lo que pido y lo que creo que pedimos los técnicos que trabajamos en la administración. Mientras no haya eso y tenga que poner yo mi riesgo, mi tal, y porque, joder, fíjate qué faena a la comunidad y si hay que ayudarle y tal. Si pasa algo y vamos al juzgado, ¿a quién le inhabilitan? ¿A quién le echan del trabajo? ¿Y quién va a la cárcel? ¿El jefe de bomberos? Yo quiero un documento que cuando vaya al juzgado diga, no, usted ha hecho bien, ha aplicado unos criterios, se ha podido equivocar más o menos, pero ha hecho bien su trabajo, absuelto. No, usted no ha cumplido, que aquí pone 90 y usted ha dejado 85, usted no ha cumplido que exigía escalera protegida y ha permitido escalera protegida, y usted ha permitido esto y ha firmado este informe. A la calle y a la cárcel. Yo creo que como en incendios, en muchas otras materias. Y tenemos casos bastante recientes, además. No en esto, sino en otras cosas. Yo creo que es lógico que los técnicos de la Administración lo que queramos sea un respaldo, en algo en el que apoyarnos para que no sea una cosa en la que acabemos dependiendo de la suerte, o como has dicho, porque el juzgado es una lotería, del juez que nos toque, que entienda más o menos lo que hemos hecho. Entonces, ese es el problema, que tiene que ser o legislación o documentos autorizados o algo en lo que basarnos. O que lleguemos a un modelo como el de Suecia, que tenga esa capacidad de administración prestacional en la que pueda defender todo eso, que ahora mismo no tenemos, porque es revisar proyecto tras proyecto. No podemos parar a formarnos, a estudiarlo. Eso es un poco lo que el jefe de bomberos pide. Y yo creo que los técnicos que trabajan en urbanismo y en otros es lo que piden. O sea, que lo que firmen no les acarree una sentencia condenatoria en el juzgado cuando pase algo. Yo creo que es lógico. Y aparte harían mal su trabajo como funcionarios públicos si no hiciesen así. Pero, por ejemplo, el Meredicte es un método reconocido, es un documento reconocido por el Código Técnico. Pues es una herramienta tan válida como la aplicación del documento básico. Es exactamente igual. Entonces, lo que queremos hacer es una guía en la cual todo lo que hemos comentado aquí, todas las personas que estemos involucradas en esto, opinemos y desarrollemos algo que nos pueda servir. Y si la conclusión de esa guía es que no se pueden hacer levantes, pues ya está. También es un bien para todos. Hay que ver medidas complementarias, cómo se puede... Por eso... La escalera protegida es algo que funciona muy bien. Claro, y funciona muy bien tener el edificio de hormigón sin carga de fuego pero, por ejemplo, un segundo, los métodos para calcular las escaleras... O sea, ¿os quedáis tranquilos con cómo se echa esto hacia atrás? Abajo. ¿Esto? Sí. O sea, por ejemplo, los métodos para calcular las escaleras protegidas, ¿os habéis parado alguna vez a pensar cómo funcionan? O sea, que por ejemplo, lo que pasa que entonces... en un edificio público tú puedas calcular la escalera protegida en función de la capacidad de la escalera, pudiendo tener un flujo de gente enorme aquí, no funciona para nada. Todos los técnicos entonces tendríamos de todos los municipios, diputaciones y comunidades autónomas, tendríamos que replantear la legislación y... Nosotros somos aplicadores legislativos, pero no somos... Esto no funciona, o sea, la gente está haciendo edificios públicos o está haciendo restaurantes con gran ocupación en edificios de gran altura y como la escalera tiene mucha capacidad, está diciendo que esto tiene capacidad para 1.000 personas. Y esta escalera no tiene capacidad para 1.000 personas, tiene capacidad para 200. Pero se está aplicando así, porque el código es prescriptivo. O sea, ¿No tiene capacidad esa escalera para evacuar? Porque tanto tendrás que ir al ministerio ahora mismo y si ya, decirles que cambien eso.
que eso es así. O sea, la capacidad de la escalera va en función, y la capacidad de los pasillos protegidos va en función de la capacidad que tienen ellos para contener a la gente. anchura. No, de la capacidad que tienen las escaleras y los esto. Entonces, eso, si tú tienes un flujo muy uniforme, te funciona. Pero si tú tienes, ahora por ejemplo en Madrid, en todos los edificios en altura se están haciendo discotecas en las plantas altas, y están utilizando esa fórmula para calcular las escaleras protegidas, y eso está mal, pero como está reconocido en el código prescriptivo, pues funciona. O sea que es... ¿Puedes hablar al micrófono? Sí. En streaming, si no, no se Sí, sabe. perdón. Pues no sé si estará mal. Bueno, pues yo te digo que está mal. Que está mal, bueno, Te digo que está mal porque está en función de la capacidad de la escalera, y eso funciona si hay una uniformidad en la evacuación, pero no si tienes toda la evacuación en un punto de la escalera. Y los pasillos protegidos igual. Pero es que no te voy a decir nombres de edificios que están hechos así, pero están mal calculados. Están mal calculados. según tu criterio, no según el legislativo. No, están mal calculados según tu criterio. lo que es la capacidad de la escalera para evacuar a las Tu personas. criterio de evacuación, que es que Según todas el las cri- personas según el- llegan a la vez a la escalera. Claro, pero es que eso es así. O sea, O sea, son las... tenemos que regular de forma que, en vez de ser así de exigentes, seamos más. No, para tenemos que pues, si regular... todo el mundo llega a la vez a la escalera. No, tenemos que regular sabiendo bien lo que estamos haciendo al aplicar esas cosas. Y utilizando los métodos, las herramientas y la combinación. Si puede haber una combinación de métodos prescriptivos y prestacionales, no pasa nada. Por supuesto, si ya sabemos todos que compartimentar un edificio está muy bien, cuantas más cajas hagas, pues mucho mejor. Eso es evidente. Si en vez de 1000 tienes 8000 recintos pequeños, vas a tener muchos menos problemas. Pero los edificios también hay que diseñarlos y hay que habitarlos, hay que utilizarlos, ¿no? Sí. Entonces, igual que pasa en un sentido, pasa en el otro. O sea, hay muchas veces que cumpliendo al 100% el código prescriptivo, el edificio no es seguro. Hombre, con los códigos que tenemos ahora, como ha dicho Aritz, las incidencias en incendios, las muertes y todo son infinitamente menores. Sí, O sea, son menores. Que habrá cosas que serán mejorables en el código. Sí. Pero el código ha hecho una gran labor. Sí, o sí, la claro. regulación contra incendios ha hecho una gran labor. Nadie lo habrá duda. que evolucionar, entonces Sí. cosas habrá que plantearlos. Nadie lo duda que se ha hecho una gran labor. La prueba es que el número de fallecidos se ha reducido muy considerablemente, ¿no? Desde los Lo que esté años... mal en el código habrá que analizarlo y modificarlo. Pero Sí, lo que pasa es que es muy difícil que un código prescriptivo que tiene que tomar 8.000 medidas te abarque toda la casuística posible. Porque entonces ya no te podrían dar una fórmula para calcular las escaleras, tendrían que dar 800. Porque el las código permite soluciones alternativas a las prescriptivas. Claro, esas son las prestacionales. Pues eso. Esas son las que queremos Claro, si no utilizar y pactar en si esta se guía que creo que... Si se utilizan proyectos con medidas prestacionales, no Sí, prescriptivas, hoy por hoy. Lo que pasa es que tiene que venir reflejado en algún sitio y tiene que estar documentado. Que esa medida prestacional vale. Estamos de acuerdo. Si no está eso justificado, pues tenemos que irnos al prescriptivo. Estamos de acuerdo. Entonces, yo creo que hay mucho campo para colaborar y para ver lo que se puede hacer, cómo se puede hacer y cómo se pueden solucionar los problemas. De acuerdo. Bueno, pues sí, ahora que ya le hemos convencido a Imanol, yo creo que un poquito sí. Pues si no hay más preguntas o dudas o comentarios, pues daríamos por terminada la segunda mesa. Gracias a todos.